Guillermina, yo trabajo en ASIG y hoy es el primer encuentro de este ciclo, de 3 encuentros, que le pusimos de nombre Construyendo Acceso a la Justicia. Básicamente vamos a buscar abordar 3 temáticas distintas en el marco de la discusión que se está dando sobre una futura convención iberoamericana de acceso a justicia. Entonces, la idea es poder mantener conversaciones con distintos especialistas, representantes de organizaciones, académicos, académicas, personas del Poder Judicial, activistas, bueno, con distintas personas sobre distintos temas, como pudieron ver en el programa. Como les decía, hoy es el primer encuentro, vamos a tener otros 2. El encuentro de hoy lo va a estar moderando Sebastián Pilo. Sebastián Pilo fue codirector de ASIG, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y actualmente es consultor tanto de ASIG como de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico. Esta iniciativa es una iniciativa que hacemos en conjunto desde ASIG, la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico y la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, una red nacional que reúne a más de 500 miembros. Muchos de ellos están hoy aquí también y que van a estar exponiendo en los paneles, y lo mismo van a estar participando personas de la comunidad latinoamericana también. En el chat les vamos a ir dejando las webs de estas organizaciones que estoy nombrando, más información sobre las iniciativas por si les interesa. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, le doy la palabra a Sebastián para que podamos iniciar con nuestro primer encuentro el día de hoy. Gracias. Buenas, ahí se me escucha, ¿no? Bueno, muchas gracias, Guille, y en particular agradecer y felicitar y mi alegría por estar aquí en un evento organizado por la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, por la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, que para mí, bueno, formar parte de nuevo de un evento de estas organizaciones es un orgullo y una alegría grande, y ver a muchas y muchos de ustedes también lo es. Voy a intentar ser breve en esta introducción que me pidieron que haga para poder dar la palabra a quienes van a exponer hoy, pero me interesaba hacer como una breve contextualización de la situación de discusión, en particular del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que da lugar a que podamos tener discusiones como estas en Argentina. Em, Hace unos cuantos años atrás, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, primero en Argentina y luego en América Latina, pensamos la necesidad de generar ciertos acuerdos en pos del acceso a la justicia en la región. En Argentina se discutió un documento que se llamó Acuerdo por el Acceso a la Justicia, que pretendía ser una hoja de ruta para pensar las políticas públicas de acceso a la justicia que se necesitaba en nuestro país. Y eso sirvió de puntapié para que podamos construir, junto con un grupo de organizaciones de distintos países de la región, lo que llamamos en su momento el Acuerdo Latinoamericano por el Acceso a la Justicia. Y en ese momento planteamos la necesidad de que se generen estas estrategias de política a nivel regional, y básicamente con 3 principios guía. Planteábamos en primer lugar que la discusión sobre el acceso a la justicia no podía limitarse al tipo de discusiones que solíamos tener en materia de acceso a la justicia en forma tradicional, que tenían que ver con el rol particular de los poderes judiciales para acceder a la justicia. Creíamos que la discusión de acceso a la justicia tenía que ser una discusión holística, integral, abarcativa, que ponga en el centro las necesidades legales. Lo segundo que decíamos es, bueno, esta discusión tiene que pensarse con una lógica, desde una perspectiva bottom-up, digamos, desde la perspectiva de las comunidades y las personas que sufren las problemáticas de acceso a la justicia. Y lo tercero que decíamos es la única manera de dar una discusión de este tipo en forma adecuada es si es una discusión participativa, inclusiva, que incorpore a la mayor cantidad de actores que puedan dar cuenta de cuáles son los desafíos que en particular enfrentan y que advierten respecto de estos problemas. Y ahí es donde, bueno, empezamos a hablar de la necesidad de un tratado internacional, un tratado regional, por el cual los estados empiecen a asumir compromisos formales en materia de acceso a la justicia desde esta lógica. Y un tiempo después,
advertimos con alegría que la CONJIB, la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, empezaba a pensar la posibilidad de iniciar un proceso de discusión de este tipo. En una primera etapa se hablaba de darle carácter vinculante a las 100 reglas de Brasilia, que como sabemos son soft law, y se pensaba como la idea de dar un paso en pos de la obligatoriedad de las reglas de Brasilia para los estados. Y luego, en algún sentido, se empezó a pensar este proceso como algo un poco más ambicioso que pueda actualizar esos compromisos, pensarlos a la luz de los nuevos desafíos y demás. Y entonces, en el marco de la CONJIP se empezaron a dar discusiones que tuvieron como su hito principal que en diciembre del año pasado, en diciembre de 2023, se publicó lo que es el primer borrador público de este convención iberoamericana por el acceso a la justicia, sobre el cual nos interesa conversar, sobre las razones que lo hacen necesario y sobre su contenido, sus aciertos y sus desafíos. Eh, sobre ese borrador, desde la sociedad civil latinoamericana hicimos una serie de devoluciones que se pueden encontrar en el sitio por el acceso a la justicia.org. Hicimos un documento con devoluciones sobre casi prácticamente todos los artículos del borrador. Y estamos a la espera de un nuevo borrador por parte de la CONJIB, que seguramente estará en diciembre y para lo cual es ideal que quienes están discutiendo este nuevo borrador puedan incorporar la visión de la mayor cantidad posible de actores, organizaciones, instituciones que vienen pensando o sufriendo eh, sobre la agenda de acceso a la justicia en nuestros países. Y es una discusión que hasta ahora se vino dando desde una perspectiva muy regional, pero necesitamos que esa discusión se ancle en los problemas concretos que tenemos en cada uno de los países. Y por eso me parece que este ciclo de discusiones que hoy tiene su primer momento es súper valioso, porque en particular necesitamos en Argentina también, desde ya, discutir, bueno, cómo un tratado internacional de este tipo podría producir impactos en nuestro país, cuáles son los compromisos que en particular Argentina debería impulsar y cómo construir una agenda en donde este eventual tratado, en función de cómo termine quedando, sea una herramienta útil para revertir barreras de acceso a la justicia en Argentina en particular, aunque entre nuestros expositores tenemos a una invitada internacional para darnos una perspectiva de cómo se viene discutiendo esto regionalmente, que es Fátima, que presentaré oportunamente. Y para cerrar, hasta aquí, digamos, un pantallazo general sobre el proceso, pero en el evento de hoy nos interesa discutir sobre una serie de artículos, de abordajes que tiene el borrador del Convenio Iberoamericano, que tiene que ver con las estrategias de empoderamiento y alfabetización jurídica y cómo estas agendas en particular podrían contribuir al acceso a la justicia y cuáles son los aciertos y los desaciertos, mejoras, desafíos que tiene el borrador en estas agendas. Y para eso, ahí las y los colegas de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria identificaron una serie de personas que nos pueden dar una mirada que creemos que pueden enriquecer muchísimo esta discusión y que esperamos recuperar, recopilar y trasladar a quienes están impulsando esta convención dentro de la Conferencia de Ministros de Justicia para poder transmitirle a las autoridades que están discutiendo esto cuáles son las principales recomendaciones que se vienen dando en los distintos países. Esta discusión en Argentina con carácter federal
va a ser complementada con discusiones que van a haber en otros países. Se están pensando discusiones parecidas a esta en Brasil, en México, en Colombia, etcétera. Así que bueno, sin más, me atengo a partir de ahora a mi rol, que va a ser el de moderar esta conversación. Y para iniciar con unas primeras ideas, voy a invitar a Fernanda Marchese a charlar con nosotros. Fernanda es codirectora ejecutiva de Andes, es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, y es asesora pedagógica en la Escuela Sarmiento. Y es una amiga además, así que Fernanda, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, dejamos que inaugures este primer panel. Ok, muchas gracias, Seba, y al resto de la organización por la invitación a integrar este panel. Como les decía, soy Fernanda Marchese, codirectora ejecutiva de Andes, de formación pedagoga, e hija de la educación pública nacional de la Argentina y provincial de acá de Tucumán, donde vivo. Me gustaría presentar brevemente antes a la organización de la que soy parte, no meramente por cuestiones protocolares, sino para que se entienda desde dónde voy a hacer esta intervención y esta exposición, ¿no? Porque sobre todo va a tratar voy a intentar contarles qué hacemos y desde dónde lo hacemos. No sé si está la presentación ahí, no sé si está pasando. Ahí está. Tengo preparado ahí un PPT, una presentación, un Power, ahí a la segunda, por ahí para contarles quiénes somos, de qué va Andes. Andes es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, como lo indica ahí, con total independencia de partidos políticos e instituciones religiosas. Hace más de 20 años que trabajamos en el norte del país, con una clara intención de federalizar la agenda de derechos humanos. Hoy contamos con sedes en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, y la misión de Andes, como sus siglas lo indica, tiene que ver con una transformación social con plena vigencia de los derechos humanos. Ahora, sí me interesa remitirme a este punto fundacional de la organización, porque como ven, en los orígenes, Andes ha sido exclusivamente de abogados y abogadas, fundado por abogados y abogadas, y bueno, y entonces ustedes se preguntarán qué hago yo siendo pedagoga, codirectora de la organización en estos tiempos. Y bueno, me parece que esto tiene que ver directamente con una concepción de acceso a la justicia que maneja y que ha ido construyendo Andes en su evolución de la organización. Y en este sentido, plantear dos claves para entender o para reconceptualizar este acceso a la justicia, tema de este panel. Lo interdisciplinario por un lado y la concepción de derecho como herramienta de cambio social. Para nosotras hoy es valiosísimo decir que Andes es una organización interdisciplinaria, no solamente constituida de abogados y abogadas, sino que la idea de acceso a la justicia o el acceso a la justicia es siempre con otros, es comunitario y es interdisciplinario, integral, como venía indicando los Sebas al principio, ¿no? En estos inicios de la organización sí podemos llamar o podemos decir que hubo una disputa de sentido en relación al derecho y disputar esta práctica que aparentemente pertenece o les pertenece exclusivamente a los abogados, ¿no? Y bueno, en esos momentos la disputa de poder, de sentidos, de saberes, bueno, nos llevó a
pensar en programas específicos para el acceso a la justicia, que ya voy a ir para ahí. La otra clave que me parece importante señalar, que tiene que ver con los orígenes de Andes y con la misión de Andes, es el de entender el derecho como una herramienta de cambio social, pero no solamente como una herramienta de cambio social, que es una visión más romantizada, si se quiere, del derecho, sino también como una herramienta de opresión, ¿no? Y me parece importante señalarlo para hablar de acceso a la justicia. Pasemos a la otra diapo. Gracias. Bueno, acá les traje el concepto, la definición que maneja el convenio sobre acceso a la justicia, y yo en verdad me voy a detener o voy a subrayar más la segunda parte de esta definición, que aparece ser como complementaria de la definición, pero que para mí y para la organización es fundamental porque implica esta concepción de acceso a la justicia ampliada, si se quiere, ¿no? Esta partecita que está subrayada que dice, así como a obtener soluciones a sus necesidades jurídicas a través de instituciones formales e informales. Es decir, no restringir el acceso a la justicia solamente a estrategias jurídicas, sino pensar en un abanico amplio de acciones para ese acceso a la justicia de manera integral, pensando también, atravesando esa mirada de acceso a la justicia desde la interseccionalidad, que entiendo que se va a desarrollar, que otros panelistas van a poder desarrollar sobre ese principio. Pero bueno, a mí me parecía fundamental señalarlo aquí por dos razones. Una, para pensar las estrategias que ponemos en juego, que pensamos, que diseñamos, incluso desde la creatividad para acceder a la justicia, y en un segundo momento para pensar en esas respuestas del Estado que no solamente se ciñan al poder judicial o que busquemos linealmente, cuando hablamos de acceso a la justicia, una respuesta en orden desde lo jurídico o desde el poder judicial. Y esta definición, pasemos a la otra diapo, me lleva a pensar en estos 4 componentes esenciales que hablan, que componen este acceso a la justicia. Digo, el acceso a la justicia como un derecho humano. Si es un derecho, entonces aparece el rol del Estado como garante, en la obligación de generar, de crear esos mecanismos para el acceso a la justicia. Y el cuarto componente, la participación comunitaria como actor fundamental, la comunidad y su participación como actor fundamental, como motorcito que hace el movimiento dialéctico de este círculo virtuoso de estos componentes en cuanto al acceso a la justicia. Bueno, y vengo acá un poco a compartirles esta experiencia de trabajo que tiene mi organización, presentarles, compartirles este programa que se llama Capacitación y Acción Legal Comunitaria. Es un programa principal de Andes que condensa casi toda esa identidad andina, esos fundamentos, esas perspectivas epistemológicas políticas que la organización, en donde la organización asienta sus pilares. Y bueno, decirles que este programa, Capacitación, Acción Legal Comunitaria, le llamamos CALC o CALC, tiene esta diapo, bien, me parece que pase otro. Bueno, no importa. Como objetivos principales, pasemos a la otra diapositiva. Colaborar con la desnaturalización de las prácticas sociales, problematizar la realidad, acercar el derecho a los grupos excluidos o en situación de vulnerabilidad y estimular el diálogo, la reflexión y fortalecer las capacidades de los grupos para incidir y participar activamente en la modificación
de su situación social. Bueno, estos objetivos ya los voy a retomar, pero comentarles que este programa tiene 3 fundamentos, 3 perspectivas que hacen que el programa sea un programa esencial para la organización. Una pata psicológica, otra pata pedagógica y otra pata del derecho. En cuanto a la psicológica, tiene que ver con pensar un fortalecimiento subjetivo, grupal y comunitario para quienes atraviesan o pasan por el CLC. ¿Sí? Hay un reposicionamiento ahí desde lo subjetivo y desde lo comunitario. El derecho, desde la perspectiva del derecho, como les venía diciendo, una herramienta de cambio social, pero entender el derecho en esta dialéctica social entre lo objetivo, digamos, si se quiere, entre lo formal y lo normativo, y medir, evaluar ese derecho en la práctica, ¿sí? Entre el objetivo y la práctica. Y la pata pedagógica, que bueno, por mi disciplina me parece fundamental, entendiendo a la educación como una herramienta que habilita otra herramienta, la del derecho, ¿no? O sea, la educación como un derecho llave, y en este sentido pensar una educación en y para los derechos humanos desde un fundamento, de una perspectiva muy clara que va a ser la educación popular. Aquí, en esto que les comentaba de lo interdisciplinario, digo, nos dimos cuenta que no bastaba solamente con la misión de democratizar el derecho, de enseñar el derecho, sino que teníamos que pensar en los cómo enseñarlo, en cómo enseñar ese derecho, ¿no? Y bueno, por esto, esta perspectiva más pedagógica que pone en el centro sobre todo el cómo. Les traje estas 2 frases que para mí, bueno, sintetizan de una manera bastante cruda, si se quiere, estas perspectivas, que dice así: se ha proclamado la ley y reinado la desigualdad más espantosa. Se ha gritado libertad y ella ha existido para un cierto número. Se han dictado leyes y estas solo han protegido al poderoso. Para los pobres no han hecho leyes, ni justicia, ni derechos individuales, sino violencia, sable, persecuciones injustas. Ellas han estado siempre fuera de la ley. Y la otra frase de Pablo Freire, máximo referente de la educación popular, dice: en la cultura del silencio, las masas están mudas, tienen prohibido tomar parte creativa en las transformaciones de su sociedad y por tanto prohibido ser. Bueno, en base a estos fundamentos es que pensamos en el proceso de abogacía comunitaria. Me gustaría detenerme en los momentos, ¿no?, del CLC. Pasemos a la otra diapo. En esos momentos, para pensar un proceso de capacitación y acción legal comunitaria, que son 3, ¿sí? El primer momento va a ser el diagnóstico participativo, donde ponemos a jugar herramientas de investigación, acción participativa, digo. O sea, investigamos esa realidad, esa situación problemática para hacer algo con eso, no nos quedamos en el simple saber, en la recolección, ni siquiera es una visión extractivista de, bueno, voy, veo cómo funciona y nos vamos, sino que ese diagnóstico es participativo, es conjunto, es junto a la comunidad, en donde se hace una reconstrucción histórica o una historización de esa comunidad, y las problemáticas y necesidades jurídicas que plantean se decodifican desde el derecho. Y ahí aparece Andes y, bueno, facilitando esta herramienta por ahí del derecho, de codificar esas problemáticas de la comunidad en clave de derecho.
El segundo momento va a ser el de la capacitación propiamente dicha, pero en una capacitación definida de antemano, con un programa conceptual definido de antemano, sino una capacitación que se asienta sobre ese diagnóstico, digo, una capacitación que dialoga, un texto que dialoga directamente con el contexto en el que estamos trabajando. Y por supuesto, el tercer momento, el de incidencia, no quedarnos solamente en la formación, sino qué hacemos después con esas herramientas o con esa alfabetización jurídica. Tiene que ver con reposicionar a, a las personas que pasan por el CALC en un rol transformador de la comunidad o de la organización de las que son partes, ¿sí? Con tres momentos, si se quiere, con formación de redes entre las personas que forman parte de CALC y que después se conforman como orientadoras legales, ¿sí? Que acompañan a sus compañeras, al vecino, que orientan legalmente para acceder a la justicia. Y también esta incidencia tiene que ver mucho con estrategias de diálogo con el Estado, ¿no? O sea, apareciendo de nuevo el rol del Estado como un agente al cual queremos interpelar, incidir y presentarle estos diagnósticos. Bueno, a modo la otra diapo, y ya voy cerrando, comentarles que en los diagnósticos, en cuanto a los obstáculos para el acceso a la justicia, aparecen estos tres, o la forma que tenemos de categorizarlos, sistematizarlos, tiene que ver con estos tres tipos de obstáculos: los formales, los materiales y los simbólicos, que bueno, que me parece una matriz interesante a la hora de pensar en los obstáculos en el acceso a la justicia y hacer esos diagnósticos participativos. La otra diapo, porfa. Como les decía, el cómo en el centro, ¿sí? Lo metodológico, o sea, pensar cómo enseñar ese derecho, cómo democratizarlo, cómo fortalecer esas comunidades, tiene que ver con construir el derecho, o sea, no tan solo brindarlo en términos conceptuales al derecho, sino construirlo junto a las comunidades. A veces construirlo y deconstruirlo, ¿no? De construir ese derecho en términos más liberales, si se quiere. Tres momentos también claves: el de planificar, registrar y evaluar después esos momentos de diagnóstico, capacitación e incidencia. Y la última diapositiva, traerles el taller, ¿sí? Como el dispositivo pedagógico, político por excelencia para generar estos procesos participativos de fortalecimiento comunitario y de construcción conjunta para sortear estos obstáculos de acceso a la justicia y promover y facilitar, ¿no?, el acceso a la justicia. Bueno, voy cerrando ahora ahí. Muchas gracias. No, esa ya está. Ahí está. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Súper interesante. Felicitaciones por lo que hacen y cómo traducir esas experiencias en propuestas que vayan, nada, que nos sirvan a todos. Así que gracias por eso. Le voy a dar la palabra a Gabriela. Gabriela de la Mata es profesora titular en la Universidad Nacional de San Martín, es investigadora independiente del CONICET y es directora del Instituto de Investigaciones Políticas de la UNSAM CONICET. Gabriela, un placer escucharte nuevamente, así que nada, te paso la palabra y te escuchamos. Vale, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación a reflexionar sobre estos puntos tan importantes, colegas. Ante todo, también quiero dejar un poco sentado desde dónde hablo, cuál es mi llegada a los temas de empoderamiento jurídico, acceso a la justicia. Yo no provengo del activismo jurídico, es decir, no voy a hablar desde una organización de la sociedad civil, sino más bien del acompañamiento y el estudio y el análisis de la movilización social, donde la movilización legal y el empoderamiento jurídico son puntos fuertes de esos procesos. Y en ese sentido, trabajé sobre un caso que voy a presentar al final someramente,
a partir del cual me fui involucrando más en los temas de empoderamiento y de acceso a la justicia, que es digamos, un caso que tiene que ver con barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y sectores populares. Actualmente estoy trabajando en usos del derecho y empoderamiento en el campo de la economía popular, y en ese sentido, bueno, también hay aspectos bastante novedosos sobre la cuestión. Lo que me han pedido es que me refiera al artículo 3 del convenio, a los incisos A y B, y en particular que trate de conceptualizar o decir algo acerca de empoderamiento jurídico comunitario y ligar después el empoderamiento a la cuestión de el acceso a la justicia. Como yo les comentaba, tengo estudios de derecho, pero no ejerzo ni he ejercido la abogacía y tampoco soy una activista, digamos, jurídica. Lo que me interesa decir es que no voy a hacer una hermenéutica, digamos, del convenio, sino que más bien voy a intentar conectar esas definiciones que aparecen en el convenio con lo que yo he visto en la práctica del derecho en la movilización. Digo movilización y no quizá derecho comunitario, aunque me voy a referir a él, porque, bueno, lo que vemos en realidad en los usos del derecho es movilización, es un uso, digamos, activo del derecho, y eso tiene que ver mucho con la idea de empoderamiento, ¿no? Entonces voy a tomar de la definición de empoderamiento jurídico comunitario, empoderamiento jurídico de la Convención, la idea de empoderamiento jurídico como promoción del conocimiento y uso de los derechos, las leyes y el sistema jurídico por parte de las personas y comunidades a fin de encontrar soluciones jurídicas e institucionales idóneas para visibilizar y resolver los problemas que afectan sus vidas. De esa definición voy a tomar 3 palabras que me parecen claves para referirme a lo que entiendo por empoderamiento jurídico, estrictamente vinculado con lo que aparece en la definición del convenio. En primer lugar, esta idea de uso de los derechos, que me parece sumamente importante de recalcar, porque, digamos, el empoderamiento jurídico tiene que ver con una apropiación relevante de los derechos como un recurso político, ¿no? Es decir, hay un uso de los derechos que rechaza ser asociado o identificado con la idea de que hay demandas que se traducen o intereses que se representan. El empoderamiento supone que hay una apropiación activa del derecho y que ese derecho se vuelve, digamos, un recurso político-institucional, un recurso de acción, un recurso de transformación también, como se ha dicho antes. Es decir, no solamente una herramienta que permite mejorar, digamos, la vida de las personas, sino que también permite, digámoslo así, la transformación del sistema institucional para que esas mejoras tengan una escala que involucre, digamos, comunidades, que involucre a los colectivos. Entonces, me parece que hay una primera dimensión clave del empoderamiento y que tiene impacto también en las formas como el derecho llega a las comunidades, es decir, cómo se produce esa formación, si es más informal, si es más formal, si quienes conforman, digamos, aquellos que promocionan el conocimiento del derecho, si son solo abogados, si también hay otras disciplinas que están jugando un rol ahí, si esas comunidades jurídicas son internas a la comunidad o se posicionan de una manera donde la internacionalidad, digamos, hay un proceso, digamos, de acercamiento estrecho a esa comunidad, o esos actores están por fuera de la organización comunitaria, es decir, esos elementos entran a jugar en relación con la promoción de conocimiento, pero me parece que el empoderamiento tiene este carácter, digamos, fuertemente de apropiación del derecho de una manera activa por parte de los actores comunitarios, ¿no? Que justamente toman los derechos como un recurso fundamentalmente vinculado con la ciudadanía, ¿no? Los derechos como un poder, digamos, que emanan claramente del estatus de ciudadanía. Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, los identifico con esta forma, digamos, de movilización política de un recurso jurídico que, por cierto, tiene características especiales. En segundo lugar, rescataría de la definición de empoderamiento jurídico comunitario, bueno, la idea de comunitario, que también ya se explicitó antes,
porque lo comunitario no solo refiere a aquello que une, digamos, a una comunidad o que hace de una comunidad lo que es, sino que tiene una dimensión colectiva, y esa dimensión colectiva implica deliberación. Es decir, que los usos del derecho, el uso del derecho por parte de la comunidad es un uso que también se discute al interior de esa comunidad. Es decir, hay una apropiación de los derechos y hay una deliberación acerca de cuáles son los usos más convenientes, cómo vamos a ir, cómo vamos a usar el derecho en esta instancia, cómo vamos a pensar el acceso, por dónde vamos, cuáles son las ventanillas disponibles, cómo vamos digamos, a defender nuestros derechos. Hay un momento, digamos, que me parece que es deliberativo en el empoderamiento jurídico y que tiene que ver con el carácter justamente colectivo en que es pensado de esta manera, si se quiere, más política, más politizada de pensar el empoderamiento. Y en tercer lugar, algo que también fue mencionado, por eso me gustó mucho la intervención anterior, que tiene que ver con cuando en la definición se plantea al final, bueno, usar el derecho a fin de encontrar soluciones para visibilizar y resolver los problemas que afectan sus vidas. Si la cuestión de la visibilización es central, la visibilización se vincula con la desnaturalización de desigualdades, de injusticias. Cuando visibilizamos podemos conectar la situación de una comunidad o una situación de vulneración en un sentido transformador, es decir, podemos poner a la vista las opciones disponibles, ¿no? No solamente la visibilización tiene que ver también con esta condición de desnaturalización, de volver, digamos, a los arreglos sociales su contingencia y poder efectivamente mostrar opciones, y los derechos en ese sentido son un faro en el sentido de, bueno, de la construcción de sociedades más igualitarias, digamos, más autónomas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay un papel desnaturalizador, digamos, del statu quo que tiene, digamos, el uso de los derechos, que me parece central. Con esto no estoy diciendo que el derecho no tenga también un carácter opresor, estoy hablando más bien de los derechos, digamos, de las personas, pensándolos como aquellos que pueden efectivamente, bueno, digamos, conflictuar, plantear un conflicto respecto de la otra cara del derecho, que es la que fue mencionada también en la intervención anterior. Y el vínculo entre acceso a la justicia y esta forma de ver el empoderamiento tiene que ver, por un lado, con la discusión que se plantea, digamos, al interior de las comunidades, en el sentido de, bueno, digamos, cómo accedemos, cómo usamos el derecho, cuáles son las ventanillas disponibles y cómo intentamos incidir para que nuestros derechos sean protegidos y respetados. Es decir, que este carácter colectivo creo que tiene mucho que ver con la cuestión de, bueno, cómo pensamos el acceso desde las comunidades. Y me parece también que la cuestión del cómo tiene una suerte también de horizonte, que está indicado en la definición de acceso a la justicia que tiene el convenio, con esta idea de acceso a la justicia, derecho fundamental que tiene toda persona al pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico mediante la interposición de una acción judicial a ser oído públicamente en un tribunal independiente e imparcial, así como obtener soluciones a sus necesidades jurídicas a través de instituciones formales e informales en conformidad con los estándares de derechos humanos. Es decir, yo señalaría, digamos, de esta definición dos cuestiones: la cuestión del tribunal independiente e imparcial y la cuestión de los estándares de derechos humanos. Es decir, que, digamos, la búsqueda de soluciones y de visibilización cuando se usan los derechos tienen que ver con el llamado a hacer uso de un tipo de control sobre las decisiones políticas y sociales, que es el control legal vinculado con los estándares de derechos. Es decir, hacemos pasar las injusticias, las desigualdades por un rasero, digamos, universal pero particular, que es el de los derechos humanos, ¿no? Es decir, el potencial que puede tener estos estándares y la idea eventual, incluso a veces teórica, de conseguir tribunales independientes, es decir, la independencia y la imparcialidad también como parte de aquello que, digamos, puede ser construido y demandado como una herramienta política para la defensa de los derechos.
Bueno, yo diría básicamente eso sobre las definiciones, sobre cómo conectarlas, lo que yo puedo decir a partir de el análisis de la movilización social que utiliza fuertemente el derecho y que trata, por lo tanto, de incidir. Si utiliza el derecho, trata de incidir y trata de incidir de una cierta manera. Y quería finalmente hacer mención a algo que, digamos, que trabajé y que en su momento, digamos, dicho de una manera muy rápida, si se quiere hoy, bueno, constituye para mí un proceso muy virtuoso de uso del derecho, que fue este del que les adelanté algo, en relación con, digamos, cómo los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2014 aproximadamente, bueno, comenzaron a utilizar el derecho, digamos, de una forma contenciosa y de una forma que, como ahora les voy a ejemplificar, digamos, les permitió avanzar en sus demandas habitacionales. Me refiero a a las villas o barrios populares de la ciudad, básicamente 4, que comenzaron haciendo un uso muy fuerte del derecho en relación con bueno, formas de empoderarse a través de ese uso del derecho que tenían que ver con distintas formas de llegada también del derecho al territorio, y cómo ese empoderamiento a través de los derechos y sobre todo a través de plantear ese contraste tan importante entre la letra, digamos, del derecho y la realidad que les tocaba vivir, pero un derecho que se refería específicamente a ellos, que los nombraba con una serie de bueno, derechos que no habían ganado, digamos, cómo ese empoderamiento se va a traducir primero en una estrategia escogida incluso a través del tiempo. Uno podría decir que en un contexto muy particular, de oportunidades legales, etcétera, hay un primer uso del derecho muy fuerte durante unos 10 años, durante un ciclo en el cual el Poder Judicial, digamos, es básicamente el lugar donde incidir y donde ir a buscar los derechos, a través de, sobre todo, de casos colectivos, y cómo ese uso persistente lo que hace es justamente fortalecer la idea de los derechos como una herramienta política y por otro lado permite abrir aquello que estaba al principio cerrado, ¿no? Que era justamente la estructura de oportunidad política, es decir, la apertura o no del gobierno, en este caso local, atendiendo las demandas habitacionales de los pobladores de barrios populares. Es decir, cómo un uso judicial del derecho durante muchos años termina abriendo la posibilidad de hacer un uso incidente en el legislativo, es decir, de poder incidir en la legislatura para que se dieran soluciones integrales en base al derecho y se avanzara de los casos, digamos, que se litigaban en tribunales, que eran pequeños, pero con impactos y efectos muy potentes, se empezara a consolidar en las instancias políticas, avanzara, digamos, la idea de la urbanización de estos barrios. Y una etapa incluso muy interesante a partir de la urbanización de los barrios populares que tienen que ver con este ciclo, digo, muy marcado por el empoderamiento jurídico y la movilización social, pero la movilización social muy dirigida hacia las instituciones del Estado y donde ese vínculo, digamos, digamos, se trababa justamente a través del lenguaje de los derechos. Finalmente tiene una vuelta interesante también al final porque los, los organismos que habían trabajado, digamos, o que estaban muy fuertemente preocupados por la protección de los derechos en los barrios, terminan teniendo después un lugar de control legal de esos procesos de urbanización que me parece que es, digamos, bastante interesante como todo lo que el derecho puede hacer, en definitiva, cuando está inmerso en estos procesos de movilización social y política. Entonces, bueno, este sería un poco el ejemplo que les quería presentar, que es un ejemplo, digamos, como digo, virtuoso en relación con una lucha que estaba instalada y que por el otro lado, en este caso lo que se ve también, que me parece bastante central cuando se trata de comunidades donde en general la lucha por los derechos tiene que ver con la lucha por la democratización, es decir, la lucha por tener una palabra en los procesos en los cuales las personas que, digamos, de las comunidades están involucradas. En este caso, lo que permitía el derecho también era, bueno, desnaturalizar una situación política naturalizada, es decir, permitía justamente hacer una crítica a las propias organizaciones que hasta ese momento habían llevado la lucha por la vivienda
hacia, digamos, los espacios gubernamentales y transformar los mecanismos de relación entre los barrios populares y el gobierno de la ciudad. Entonces hay, digamos, una dimensión política muy fuerte en este proceso tan virtuoso. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Gabriela, súper interesante. Rescato un poco esto de la primera parte de tu intervención sobre todo y que venía también antes desde lo que planteaba Fernanda, que tiene que ver con, bueno, estamos pensando una norma y solemos pensar la constitución de una norma, que al fin y al cabo este convenio aspira a hacerlo, como, bueno, cuáles son las conductas que están regulando y cómo se regulan, en este caso, conductas estatales. Pero creo que lo interesante de este proceso es que nos permite discutir otro aspecto que este convenio podría aportar, que tiene que ver con la disputa de sentidos, de conceptos, de la disputa más política por el lenguaje, que de algún modo viene a habilitar esta discusión y especialmente en estos capítulos sobre empoderamiento y cómo esas interacciones entre lo que las comunidades van demandando y las instituciones van recuperando y viceversa. Así que súper interesante, muchísimas gracias. Y creo que toca el turno de Fátima. Fátima Gamboa es abogada y activista maya, activista lesbiana, experta en derechos de los pueblos indígenas y en cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid y maestrante en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es directora general de X, Justicias para las Mujeres, y fundadora del colectivo, ahora me van a agarrar con este, colectivo Malop Cuxtal y colectiva Lesbica Mujeres Colibrí. Por favor, corregime ahí, Fati, si no lo dije bien. Em, Muchas gracias, Fátima, por sumarte a a esta conversación y por darnos una mirada desde afuera de Argentina sobre cuáles son las contribuciones o desafíos que una discusión de este tipo tiene para nuestra región. Fátima. Muchas gracias, Sebastián. Lo dijiste casi bien. Malop Kushtal, que es como el buen vivir de el maya peninsular aquí en México. Bueno, yo de manera muy breve creo que quiero como hacer como 3 tipos como de anotaciones. La primera me parece importante abordar y mirar y revisar en todo el convenio, incluso antes de abordar el tema de empoderamiento jurídico, ¿no? Y la primera me parece que el convenio tal como está necesita todavía revisitar cuál es su perspectiva de justicia, ¿no? Sobre todo para que en todo el articulado que maneja podamos ir mirando y tratando de develar en dónde en esa redacción o en esa perspectiva se encuentra todavía la justicia vinculada a lo penal, ¿no? Como justicia igual a venganza, justicia igual a delito, justicia igual incluso a un tribunal o a una resolución de una autoridad. Creo que estamos justamente, si hablamos de empoderamiento jurídico, algo que queremos hacer desde el empoderamiento jurídico es arrebatarle al Estado el monopolio y la centralización de lo que hemos entendido por justicia. No, porque de lo contrario, obviamente esta justicia y cualquier convenio y cualquier institución van a seguir con esta misma, digamos, lógica, que sabemos que es una lógica patriarcal, racista, elitista, en donde pues la mayoría de la población no se vive en justicia, ¿no? Entonces, eso creo que es algo importante, ¿no? Y algunas pautas para mirar este concepto de justicia del convenio es aportaciones que se han dado desde el feminismo, ¿no? Una vocación de la justicia más desde un enfoque preventivo, ¿no? Preventivo de las discriminaciones, preventivo de las violencias y al mismo tiempo uno que además revierta lo que ya existe en los contextos de desigualdad, ¿no? Esta cosa de dar a cada quien lo que se merece me genera tanto conflicto porque siempre hay alguien que ni conoce mi contexto ni mi historia y que cree que yo, como una mujer lesbiana, me merezco, no sé, ¿no? O indígena, me merezco no ganar bien y que está bien que me exploten y qué tal. Entonces, necesitamos pensar la idea de justicia para entonces pensar todo el convenio, ¿no? Entonces, enfoque preventivo, que revierta las opresiones y las desigualdades, que se piense desde ese lugar la justicia. Nosotros las feministas también hemos dicho un enfoque que proteja, no es justicia, sino protege, y no esperar a que me proteja
una vez que haya una resolución, ¿no? Entonces, esta parte de protección durante todo el proceso de las partes o de las comunidades que están involucradas o que pudieran tener un riesgo, me parece importante. Una justicia pensada mucho más desde la parte restaurativa o desde la parte del equilibrio, entonces, donde no se piense que alguien pierde y gane, sino donde se piense justamente en una maximización de los derechos de las partes que están interviniendo y de las comunidades también. Creo que eso es importante, ¿no? Por supuesto, una que repare de manera integral todos estos daños, ¿no? Pero entonces, eso creo que por una parte, creo que sería importante mirar con estos ojos los conceptos de acceso a la justicia. Y entonces, eso nos lleva a la parte del empoderamiento jurídico, que no me pidieron que me pronunciara sobre ello, pero voy a meter mi cuchara. Yo estoy de acuerdo igual con las compañeras de dos cosas sobre el empoderamiento jurídico y que hay que revisar justamente en esta definición del artículo 6 del convenio, en donde, desde la perspectiva del convenio, el empoderamiento jurídico son medidas básicamente como de información y de educación, ¿no? En donde justamente las comunidades utilizan el derecho o como potencian el derecho. Y más bien creo que de la experiencia de trabajo que hemos tenido nosotros acompañando a diferentes grupos de mujeres por su exigencia de justicias, mujeres trans, mujeres liberadas de prisión y mujeres mayas en la península de Yucatán, vemos que pues no son medidas, ¿no? Como el empoderamiento jurídico son procesos de co-construcción, ¿no? Del derecho a partir de, y ahí también hay un dilema que los abogados nos digan, ¿no? ¿Son de las necesidades jurídicas o son de las necesidades de justicia? O sea, son de las necesidades de un sistema que ya está diseñado de normas y tal, en donde no fuimos involucradas nuestras perspectivas y tal, y tal, y tal, que yo sé que van a decir los abogados, claro, pero el derecho es general y abstracto, no importa, no, pero no participamos de eso. Entonces, ¿vamos a hablar de necesidades jurídicas o de necesidades de justicia? ¿No? Entonces, creo que eso es importante revisarlo en el concepto de empoderamiento jurídico. Y dos cosas como importantes también, ¿no? Uno, como decía la compañera, el derecho a quienes no hemos estado incluidas en esta construcción no nos sirve como está, porque hemos visto una y otra vez sentencias, resoluciones y tratamiento a las mujeres en donde se utiliza y se interpreta el derecho bajo una lógica de poner a las mujeres en una situación de desigualdad bajo la, digamos, la cultura y de inferioridad y patriarcal, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el derecho se ha utilizado para negarnos derechos. Hemos visto cómo el derecho se ha utilizado para generar estructuras, para generar políticas. Entonces, ese derecho no nos sirve, pero tampoco le sirve a los pueblos indígenas, pero tampoco le sirve a las personas con discapacidad y así a todas las personas que no somos blancas, hombres, heterosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho se tiene que deconstruir, se tiene que cuestionar y se tiene que co-construir. ¿Cómo se va a co-construir el derecho? A partir de las necesidades de justicia de las comunidades. Y dos, es ¿para qué queremos el empoderamiento jurídico? Queremos el empoderamiento jurídico para que estas personas colectivas o pueblos tengan mayores herramientas para sortear los obstáculos por cómo está diseñado los sistemas de justicia, o queremos, por el contrario, el empoderamiento jurídico para transformar esas instituciones a partir de este proceso de co-construcción del derecho. Entonces, esto a veces, quienes tenemos mente abogadil, es muy, y garantizados más o menos todos nuestros derechos, ¿no? Decimos, pues vamos a ayudar además, ¿no? Con esta visión asistencialista a las comunidades para que pues tengan mejores herramientas para sortear procesos con sus familias en prisión, ¿no? Vamos a ayudar a las mujeres para que puedan entender mejor cuáles son sus procesos y que no sea tan ojete, digamos, el proceso de divorcio o de pensión alimenticia. ¿Queremos eso o queremos más bien generar este poder a partir de las necesidades de justicia y transformar todo esto para todas las personas, ¿no? Transformar todo este sistema, transformar todos estos procesos, transformar el lenguaje inclusive. Bueno, eso por lo que toca al empoderamiento jurídico. Y ya la parte sobre la que me pidieron que yo hablara es un poco los principios que trae el convenio. Y sobre los principios, algunas acotaciones, digo, no estoy inventando el hilo negro y mucho de lo que voy a decir ya se co-construyó junto con las organizaciones
que hemos estado comentando esto con Asig y Sebastián, que es estas observaciones y propuestas de la organización civil que hicimos a este primer borrador del convenio. ¿No? Sobre los principios, creo que es importante, como decía este documento, que el principio, por ejemplo, de progresividad de los derechos y no regresión, no solamente se piense en términos de los recursos públicos, que estos recursos sean progresivos y tal, y que haya medidas legislativas, sino que estos principios de progresividad tengan también como fin poder hacer las transformaciones institucionales necesarias, esto que necesitamos, ¿no? Las transformaciones institucionales, porque también manejamos ajustes, pero cuando hablamos de ajustes, yo he visto mucho que normalmente nos referimos a como ir poniendo parches de accesibilidad en el sistema, y nosotros queremos transformar el sistema. También por lo que tiene que ver con la integralidad, es decir, quienes diseñan, operan o están involucradas, digamos, en el diseño, en la aplicación de este convenio. O sea, básicamente, quienes hacen justicia. Hay una serie como de autoridades que se nombra, y ahí ya decían las compañeras, es importante que esto solamente sea enunciativo y no limitativo, ¿no? Que se agreguen redacciones de tal manera que otras formas de impartir justicia por parte de particulares como mecanismos alternativos y tal, también se consideren, ¿no? Un poco, insisto, ¿no? Rompiendo el monopolio que solo lo estatal puede impartir justicia. Y ahí creo que también sería bueno incorporar la perspectiva de la justicia comunitaria, que yo sé que es parte del Estado, pero normalmente si no está, no se nombra, y entonces parece que los jueces comunitarios o los jueces o autoridades que vienen de los sistemas normativos indígenas tampoco hacen justicia, ¿no? Entonces también ahí hay que ayudar a descentralizar esa parte. Enfoque de género. Eso creo que yo lo había dicho. Cuando se habla del enfoque de género en el convenio o en el borrador del convenio, podemos ver cómo hay una visión binaria, ¿no? Muy limitativa entre la igualdad entre hombres y mujeres en el convenio. Entonces me parece que hay que tener una visión de género o definir qué es enfoque de género con una visión mucho más amplia, no binarista, en donde otras corporalidades, personas, deseos y tal, también oprimidos por el género, se puedan ver reflejados. Por la parte de la pluriculturalidad, ¿no? Una de las recomendaciones que se hace en este documento es no manejar necesariamente pluriculturalidad que reconoce una diversidad de culturas y tal, sino manejar interculturalidad, que eso también ha sido un posicionamiento que se ha llevado desde los pueblos indígenas, ¿no? O sea, interculturalidad reconociendo que las formas de los pueblos indígenas también pueden abonar a las transformaciones institucionales. Y entonces esto me parece relevante, perdón, porque hay una pelea de perros afuera de mi oficina, pero denme 2 segundos. Nuestro amigo quería opinar sobre el convenio, me parece. Perdón. Y por último, la interseccionalidad. Yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero, y tiene que ver con el empoderamiento jurídico, si es que lo queremos nombrar así. La interseccionalidad está buena en tanto nos vino a poner sobre la mesa, en el caso, por ejemplo, de las mujeres y las poblaciones, que nos vemos, digamos, atravesadas por una combinación de opresiones o de discriminaciones múltiples, ¿cierto? ¿No? Y un poco así se define dentro del convenio. Sin embargo, me parece que como se describe la interseccionalidad y luego cómo se implementa o se trata de implementar en las políticas de justicia, las políticas públicas, etcétera, se deja de lado el poder que tienen y la agencia que tienen las comunidades sobre sus propios problemas. Y ahí donde hay opresión, también hay resistencia. Ahí donde hay dolor, también hay estrategias. Ahí donde hay opresión, también hay propuestas. Entonces me parece que interseccionalidad, yo sí desde la perspectiva de la organización lo hemos parafraseado en justicias en plural, reconociendo cuerpos, deseos, contextos, memorias y tal, ¿no? Entonces, y creo que eso abona la parte del empoderamiento jurídico, de dónde se va a nutrir o de dónde se va a construir el empoderamiento jurídico del derecho que tenemos, sí, como una herramienta política, pero que hay que cuestionar
pero a partir de estas necesidades de justicias, ¿no? Entonces me parece que yo cambiaría la perspectiva de interseccionalidad, entendiendo y definiendo entre todas a lo mejor qué sería una perspectiva de justicias. Y además rompiendo muchas veces con estos estereotipos o prejuicios sobre quienes están en la interseccionalidad, ¿no? O sea, mujeres indígenas, pues mira, vive en este sistema de opresión, entonces también niega de alguna forma o invisibiliza o puede que guarde un poco de generalizaciones. En cambio, creo que justicia lo podría definir como trajecito a la medida de algo que esa persona o esa comunidad o ese pueblo necesita dado estos contextos o estos elementos. Y ya con eso creo que terminaría y muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Excelente, Fati, muchísimas gracias. Me interesa mucho eso que traías, que lo trato de pensar como una disputa, porque la justicia no es el final de un camino lleno de barreras y el empoderamiento un medio para que la gente pueda sortear esas barreras, sino que el empoderamiento debería ser el medio para traer la justicia cerca, para poder habitar en las justicias y que esas barreras se disuelvan definitivamente. Así que, bueno, súper interesante. Le toca para cerrar esta primer ronda de comentarios el turno a Agustín. Agustín Territorial es jefe del programa de articulación habitacional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es abogado especializado en derechos humanos con enfoque en vivienda y urbanismo, director del Centro de Hábitats Inclusivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y actualmente está a cargo del programa de articulación habitacional, bueno, ya lo dije, del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad. Agustín, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Hola a todos y todas, ¿me escuchan? ¿Bien? Perfecto, gracias. Bueno, primero gracias a Sebastián y a los que organizaron el encuentro, la verdad que súper valiosa la instancia y uno cuando va escuchando a los que hablaron antes, como te quedan ganas de discutir y que siempre los formatos virtuales en eso nos dejan ese gusto a poco, por lo menos me pasa a mí sobre este punto. Así que bueno, metiéndome más un poco en la invitación, creo que hay dos cosas. Primero, digo, me parece que es interesante que todos hablaron de sus trayectorias y de alguna manera cómo sus trayectorias fueron construyendo sus visiones sobre este convenio, sobre el acceso a la justicia en particular. Yo creo que hace muchos años, digamos, inicié haciendo como apoyo jurídico en comunidades y bueno, un derrotero por organizaciones o centrales de trabajadores, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y la verdad que creo que también fui como modificando algunas visiones o dándole valor a algunas cosas que me parece que me gustaría volcar acá. Y que en algunas cosas me parece que quizás vamos a tener algunos contrapuntos entre los que estamos acá, no sé, o quizás no. Yo creo que como la primera invitación era hacia una convención iberoamericana, entonces cuando hablamos de convención, de alguna manera lo que estamos intentando es construir una herramienta, un instrumento que sea exigible a alguien, porque si no, digamos, sería una conferencia entre distintas organizaciones y demás, donde sacarían un documento y demás. Entonces, digo, ya la idea de que podamos construir un instrumento y que ese instrumento podamos hacerlo valer o hacerlo valer en distintas instancias, me parece que es todo un desafío y que es todo un desafío donde todas estas discusiones se tienen que condensar y muchas veces es complejo y es difícil. En particular nosotros, o en este primer encuentro, se aborda bastante el capítulo que habla sobre las definiciones. Y las definiciones son medio una clave de que algo después pueda ser exigido o exigible. Entonces, digo, pensando en esto, veía como cierto camino crítico que estaba definido en la convención, que me parece que es adecuada. Y después sobre el punto particular que me pidieron que reflexione, que era sobre las necesidades jurídicas insatisfechas, me parece que hay varias cuestiones para discutir y que me gustaría plantearla por lo menos algunas cosas que veo en relación a esa definición y a cómo se aplica después. Y algunas cuestiones que si tenemos tiempo en estos 10 minutos, les podría comentar sobre algunos casos, algunas experiencias. En primer lugar, me parece interesante esta idea de, bueno, como este camino crítico que habla, bueno, como de una especie de empoderamiento jurídico, con todas las complejidades que tiene eso de empoderamiento jurídico,
para de alguna manera poder reconocer necesidades jurídicas que tienen como esa especificidad, digamos, sobre esa base, digamos, cuáles esas necesidades jurídicas están insatisfechas, y ese marcaría de alguna manera el camino del acceso a la justicia en sus distintas formas. Y ahí, en la discusión sobre la justicia, también hay varios principios y demás que me parece que son interesantes y que si tengo, o si puedo resumir todo esto, me gustaría ahí hablar sobre algunos riesgos y demás que veo. En particular sobre la definición de necesidades jurídicas insatisfechas, me parece que hay algunos problemas de definición en el punto en específico, y leí tanto el documento inicial como la devolución, y me parece que ahí tendríamos que concentrarnos o no sé si los perciben igual o si podemos pensar algunas alternativas. En particular, la definición habla de son todos aquellos problemas que pueden tener las personas y comunidades que potencialmente puedan ser resueltos a través de un mecanismo de resolución de conflictos. Y dice, se entenderá por necesidades jurídicas insatisfechas cuando las personas o comunidades no puedan obtener una solución adecuada a su problema. Yo creo que de la lectura me parece que es tan general que define poco, digamos, qué es una necesidad jurídica. De hecho, yo para intentar establecer cuándo estamos hablando de una necesidad jurídica, me parece que hace falta incluso hasta articularlo con el artículo 8, que ahí sí de alguna manera define que sería un conflicto jurídico, ¿no? Que dice que es cuando afecta la titularidad o goce de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico. Y ahí me parece que va por lo menos intentando complementar una definición que no está clara, por lo menos en el punto 3 a mi modo de ver. Ahí incluye algunos elementos que parecen interesantes, que es que habla de todos aquellos problemas, y ahí, bueno, esto que les decía. Sí me parece que incluye algo que para mí es fundamental a la hora de pensar, que es que estas necesidades pueden ser de personas, pueden ser de comunidades. O sea, esta idea de que muchas veces el acceso a justicia todo se piensa de manera individual o de carácter individual y neutraliza ciertas estrategias comunitarias, ciertas estrategias de, bueno, cómo nos construimos, cómo construir una necesidad jurídica colectiva, y en todo caso, cómo operan en un escenario y en otro, poder identificar si esa necesidad es más colectiva o es más individual. Habla de que potencialmente puedan ser resueltos por mecanismos de resolución de conflictos, y acá también, después en sus observaciones posteriores que me compartieron, digamos, hay alguna discusión sobre esta idea de que, y que recién Fátima lo dijo claramente, digamos, de, bueno, ¿qué pasa con acciones preventivas, de acceso a la información, de resolución previa y demás, mediaciones, que como pareciera, digamos, que de alguna manera está muy vinculado a la resolución, o sea, judicial o extrajudicial, pero a posteriori de la aparición de un conflicto. Y cuando habla de insatisfacción y lo que están insatisfechas, dice que no se encontraron soluciones adecuadas al conflicto. Yo ahí, pensando en esto, digo, como una especie como de propuesta para discutirla, por lo menos para reconceptualizarlo o hacer algunos aportes para la conceptualización, sí me parece que ahí hay un marco, digamos, donde todo esto, que parecía un camino crítico individual, a la hora de pensarlo como estamos pensando, se piensa en una política pública, y ahí otra cosa que me parece muy valiosa y que también invitaron a que opine es esta idea de digamos, la política pública basada en evidencia y todo lo que son las encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas, que me parece que es una clave para poder hacer esta traducción de un camino crítico que podría ser individual o aislado, en cómo construimos una política pública digamos, de acceso a la justicia en Iberoamérica. Entonces, digo, pensando en eso, decía, bueno, ¿cómo construimos esta idea de una necesidad jurídica insatisfecha y cuáles serían las variables que por ahí tendrían que operar o que deberían operar o que deberíamos tener en cuenta? Primero, me parece que existe cierta secuencia lógica, digamos, en la construcción de eso, que es, primero tenemos que ver cuándo un problema es específicamente jurídico, y que ahí, digamos, me parece que ahí habría que hacer una definición sobre eso, digamos, que es cuando estas situaciones o circunstancias afecten a derechos o generen responsabilidades reconocidas por el ordenamiento jurídico. Me parece que habría que definir cuándo un problema es jurídico, digamos, porque ahí empezaría como el camino hacia la necesidad jurídica. Me parece que cuando ese problema jurídico pasa a ser conflictivo o tiene un conflicto, ahí sí ya estamos en presencia de una necesidad jurídica, porque ya hay como una disputa, ya hay una... y ahí, digo, podríamos pensar en esta idea de construir, digamos, como una definición de necesidad jurídica, que
que esa necesidad jurídica muchas veces, y por eso vuelvo al empoderamiento jurídico, podría existir independientemente de que la persona lo identifique o no como jurídico, digamos. Y ahí me parece que y ahora voy a volver a las necesidades jurídicas, pero que hay otros o estudios y demás que se han hecho sobre necesidades jurídicas insatisfechas, hablan de insatisfacción como esta especie de brecha, digamos, entre la experimentación, la necesidad y la resolución efectiva, ¿no? Entonces, cuando no hay una respuesta efectiva, ahí entramos en este paradigma, digamos, de una necesidad jurídica insatisfecha. Obviamente que la necesidad jurídica, y esto lo dijeron muy bien todas mis compañeras que hablaron antes, no es estanco, digamos. Si bien nosotros hablamos de que de alguna manera, digamos, podríamos decir que es jurídica porque está reconocida en el ordenamiento jurídico, eso le da esa característica, lo cierto es que obviamente las necesidades jurídicas surgen de prácticas jurídicas, esas prácticas jurídicas son dinámicas, o sea, la materialización de esos derechos se dan en estos procesos de disputa y demás, pero lo que de alguna manera me parecería un riesgo sería de pensar todo este sistema, y acá retomo un poco lo que dijo Sebastián, es, o sea, habría como un doble riesgo, digamos, pensar todo este sistema como algo absolutamente vinculado al acceso a la justicia en términos jurisdiccionales, como por esa regla de Brasilia, pero también tendremos que tener cuidado con el otro riesgo, que es pensar algo que sea absolutamente prescindente de esa posibilidad, o que esa posibilidad tenga, digamos, una subalternancia muy importante, diciendo, bueno, casi como que no importaría, digamos, la posibilidad de acceder o no a la justicia eventualmente. Y por esto digo, porque también digo, en esta posibilidad de identificar necesidades jurídicas, también uno, y creo que lo dijo Fátima recién, digamos, hay como un conjunto de disputas que algunas son distintas, o que tienen distintos receptores o distintas situaciones, y que me parece que también es necesario ir profundizando, ¿no? Digo, habrá algunas disputas que son entre vecinos, entre la propia comunidad, entre habitantes de una ciudad. Habrá otras que son con el Estado, digamos, y que ahí quizás las reglas son distintas. Y habrá otras que tienen que ver también con cuestiones con empresas, que puede ser por contaminación, por derecho de consumo, todo, donde me parece que también hay una gran necesidad de construir digamos, como una especie de empoderamiento en relación a poder entender que está en discusión ahí. No tengo mis anotaciones, perdón. Y entonces, para no extenderme mucho más del tiempo que me dieron, decía, bueno, me parece que hay algunas cosas que en general de la convención me parece que están buenas y que me parece que son un gran avance, como esta idea de, bueno, no existe una justicia ciega, digamos, que la justicia en esto, digamos, y esta idea más amplia, digamos, ¿no? Un concepto, digamos, que revela de alguna manera las asimetrías, la desigualdad, la vulnerabilidad, las otras formas de justicia, como planteaba recién Fátima, digamos, todos los procesos preventivos y demás. Me parece sí que hay algunos desafíos, ¿no? La primera es, y vuelvo a decir, perdón que por ahí esté más referido por ahí al acceso a la justicia en términos más formales en algún punto, pero me parece que eso también tiene un peso y que en digo, que tenemos que poder incorporarlo también a la discusión, que es, digo, creo que todos tenemos claro, ya creo que hay casi un acuerdo general, además de lo que se plantea acá, de que la justicia ciega, como la forma esta digo, no camina en una sociedad con asimetría y desigualdad. Lo que no me queda tan claro es cómo construir una justicia más porosa, que esto, porosa quiero decir, digo, que pueda receptar los conflictos sociales, otras formas de justicia que se incorporan ahí, intervenciones no judiciales, y ahí vuelvo a esta discusión también, digo, mucho también tendrá que ver con cómo se construye y se conforma el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, tendría que estar dentro del acceso a la justicia, además, cómo se construyen los concursos judiciales, cómo se construye el Poder Judicial en su génesis, digamos. ¿Qué le preguntarían porque ahí me parece que están si no, me parece que entramos en algunos riesgos, estos que volvía al principio. La primera es que hacer como una especie de justicia pobre para los pobres, o una justicia paralela que termine procesando un montón de conflictos digamos, con baja calidad, o a partir de lo que cada uno pueda resolver, y que de alguna manera el sistema siga funcionando por otro lado y se quede tranquilo diciendo, bueno, ahí está tu instancia de resolución, anda ahí, resolvelo ahí, y acá seguimos avanzando en dos procesos que son paralelos.
Otra cosa que retomo lo de Fátima, que lo dijo mucho mejor que yo, pero esta idea muy estadocéntrica, digamos, de, bueno, solo el proceso de acceso a la justicia es cómo le reclamamos al Estado, y muchas veces tenemos como esa desviación, digamos. Después también, cómo a la hora de identificar estas necesidades jurídicas y esta necesidad jurídica insatisfecha, cómo también existe digamos, este proceso de empoderamiento tiene me parece, otra variable, que es cómo evitamos o reducimos la idea de los traductores infieles, que es que independientemente de cómo consideramos todo el proceso, en el momento en que ese proceso va a la justicia, alguien lo traduce en algunos términos por ahí más formales o demás, que terminan por ahí no receptando la conflictividad tal cual fue originaria o la necesidad jurídica tal cual fue planteada por la comunidad o fue receptada por la comunidad. Y después, ¿cuáles son los riesgos digamos, en estas dos? De que planteando la dinámica propia del conflicto que existe, distintas estrategias de gestión, que en un momento, como decía, digamos, lo que está discutiendo es un sistema de distribución del poder, un sistema de... ¿Cuál es el riesgo, digamos, de que la justicia termine de alguna manera expropiando ese conflicto y encapsulándolo, ¿no? Digamos, ¿cómo tenemos esa posibilidad de todo el tiempo, volviendo a esto poroso, de traerlo de nuevo acá? Yo estoy pasado de tiempo, pero bueno, si quieren después, si hay tiempo en las preguntas, tenía algunos ejemplos de cosas que me parecieron que eran interesantes para discutir esto. Gracias. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias. Bueno, un poco como decía, me llevo un montón, una batería de sugerencias, de ideas, de provocaciones que nos interesaba recopilar y creo que fuiste muy concreto en alguna de esas propuestas, así que el compromiso es traducir alguna de estas intervenciones en hacerle llegar a la gente de la Conjiva alguna de estas ideas para que en la medida de lo posible las consideren para los próximos borradores. Así que ha sido extremadamente útil. Nos quedan 10 minutos y me gustaría poder dar lugar a algunas intervenciones, preguntas de las y los participantes y luego un pequeñísimo cierre de un minuto para que cada uno de las y los expositores puedan decir algo que se hayan quedado en el tintero. Advierto que Cecilia Belén Gutiérrez del Poder Judicial de Río Negro creo que había pedido la palabra para participar. Si es así, Cecilia, desmuteate y te damos la palabra. Y si alguien más quiere hacer uso en este pequeño bloque, quede habilitado, por favor, avísenos en el chat y yo le cedo el micrófono. Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Sí, yo trabajo en el Poder Judicial de Río Negro. Actualmente, bueno, soy parte integrante de la conducción central del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, Citrajur, y venimos trabajando también activamente con respecto al tema del acceso a la justicia. Ahora estamos llevando a cabo, bueno, el foro por la democratización del Poder Judicial, porque también, obviamente, consideramos que el Poder Judicial sigue siendo patriarcal, sigue siendo una estructura vertical, rígida, y si bien el Poder Judicial intenta o de alguna manera promueve el tema de la transversalización, el tema de la perspectiva de género en clave de derechos humanos, con diversas modificaciones que se han venido introduciendo en los últimos años en los distintos fueros. Bueno, consideramos que falta mucho todavía por hacer. Bueno, incluso desde los últimos años se ha venido gestando, por lo menos dentro del Poder Judicial acá en Río Negro, bueno, también en otros poderes judiciales de otras provincias, las oficinas de género y derechos humanos, que bueno, que como estructura tiene jurisdicción en todo el Poder Judicial de la provincia y bueno, y también es un ámbito, digamos, que desde el punto de vista de la funcionalidad que debería tener, está buenísimo porque de alguna manera intenta aplicar la perspectiva de género al interior del Poder Judicial en los distintos fueros y estamentos, pero también poder trasladarla al exterior, a la ciudadanía, a la sociedad en general, para que puedan
digamos, para que pueda democratizarse de alguna manera y para que el acceso a la justicia pueda ser sobre todo más fácil y accesible para los grupos poblacionales vulnerables que, como comentaban hoy, están establecidos en las reglas de Brasilia. También, bueno, desde el Poder Judicial de Río Negro lo que se habla mucho es de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Es la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la justicia argentina. Y bueno, esta carta lo que hace, que bueno, se escribió hace muchísimos años, en el foro de los tribunales superiores de justicia de la Patagonia Argentina, y lo que plantea básicamente retoma muchos de estas reglas de Brasilia y habla básicamente de esto, ¿no? De una justicia transparente, accesible, una justicia moderna, una justicia abierta a los ciudadanos y una justicia sobre todo atenta con los grupos poblacionales más vulnerables. Bueno, retomando esto, ¿no? La funcionalidad de las oficinas de género y derechos humanos, considero que las modificaciones que se han venido dando en los últimos años en el Poder Judicial, si bien, bueno, intentan de alguna manera transversalizar y aplicar la perspectiva de género, falta mucho todavía por hacer con esta cuestión de poder democratizar y de alguna manera que realmente se pueda llegar a esos grupos poblacionales vulnerados, como por ejemplo las comunidades originarias. Em, entonces, bueno, creo que por ahí el debate está en eso, en poder, porque de hecho, bueno, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia plantea esto de la apertura no solo al interior del Poder Judicial, sino también con organizaciones no gubernamentales, con ONGs, poder dar el debate hacia afuera y que de alguna manera esas organizaciones puedan colaborar digamos, para poder mejorar el acceso a la justicia de los grupos poblacionales vulnerables hacia el acceso al Poder Judicial. Entonces creo que el debate por ahí también hay que darlo desde adentro, no solo desde adentro del Poder Judicial, de las estructuras, sino también exigir desde afuera que esas estructuras, digamos, el Poder Judicial en su conjunto y sobre todo la Oficina de Género y de Derechos Humanos de los distintos poderes judiciales puedan realmente cumplir la función que pregonan los poderes judiciales de las distintas provincias. Eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Em, no sé, creo que tengo anotada también a Ana Eliseda Fischer Santamaría. No, confírmame, Ana, en tal caso si pusiste tu nombre ahí para intervenir. En cualquier caso, les pido que seamos súper breves porque quisiera darle un minuto a las y los expositores para cerrar, pero no estoy seguro si hay... No, no pedí la palabra, solo dejé anotado para que cualquier información, por favor, estoy interesada que me llegue. Gracias. Perfecto. Tomamos ese compromiso entonces. Bueno, entonces nos quedan 4 minutos, que es exactamente ese minuto para cada uno de los expositores que vuelva a tomar por si les quedó algo pendiente, algo en el tintero, algo que quieran cerrar, o una idea, algo que quieran que transmitamos en esta minuta que vamos a hacer del evento para las autoridades de la CONGIB respecto de las recomendaciones para el convenio, que es una invitación que ahora mismo se las hago a las y los expositores, pero que queda abierta a todas las personas que están participando, que en la medida de que identifiquen puntos que consideren importantes, sobre los que consideren importantes hacer devoluciones, recomendaciones, sugerencias, nos lo acerquen, que los vamos a estar sistematizando y aportando a las autoridades de la CONGIB en el marco de este proceso de discusión que abrieron. Bueno, empiezo en el mismo orden que habíamos iniciado originalmente, así que Fernanda, si estás por ahí, ¿querés tomar tu minuto de cierre? Bueno, un minuto de cierre sí que me quedó escuchando a
a todos mis compañeros esta idea de el fortalecimiento, o sea, volver a poner en el centro el cómo el fortalecimiento comunitario sobre la mesa como algo fundamental para plantearnos. Y en esta idea de proceso y de momentos en cuanto al fortalecimiento comunitario, me quiero centrar en la última partecita, si se quiere, de la incidencia y qué implica esa incidencia desde el fortalecimiento o desde la comunidad. Y aquí creo, bueno, crucial hablar de la conformación de las redes, sobre todo de redes comunitarias, de quienes viven y sufren el derecho y el acceso a la justicia, ¿no? Digo, apostar a esa construcción de redes, de compañeros para facilitar el acceso a la justicia o a las justicias, como planteaba Fátima en su momento. Excelente, Fernanda. Muchas gracias. Gabriela, ¿querés tomar un minuto más? Sí, gracias, Sebastián. Por ahí, nada, resaltar un poco la tensión que es palpable, digamos, y que efectivamente uno intenta pensar entre el empoderamiento jurídico, poner justamente en el centro a las comunidades y poner en el centro cuestiones que incluso van más allá de lo que el derecho intenta atrapar, como las nociones de justicia, etcétera, todo lo que sale por fuera del paradigma de los derechos. Y la institucionalidad que tenemos, la justicia que tenemos, creo que ahí hay un punto, digamos, de tensión que no nos debería desviar un poco en el sentido de Agustín, de pensar un instrumento que pueda ser lo suficientemente amplio y flexible para contribuir a estos procesos de una manera virtuosa, aunque no perfecta, de empoderamiento jurídico, ¿no? Creo que esas tensiones no tienen que dejar de lado, digamos, una finalidad que me parece muy potente y muy importante del convenio, entonces, digamos, iría por ese lado de un cierto optimismo realista, pero en el sentido de que me parece una vía realmente fructífera. Así que ese sería mi cierre. Excelente, muchas gracias, Gabriela. Fátima. Sí, yo creo que únicamente hacer como una pregunta de qué condiciones se necesitan para que exista esto que llamamos empoderamiento jurídico, ¿no? Y no se convierta en algo que hemos identificado en México, ¿no? Procesos de creación de sistemas clientelares, de control de ciertos movimientos, de politización de lo que debería de detonar en un proceso, digamos, de movilización social y política. Entonces creo que eso hay que no dejarlo, digamos, fuera de las discusiones. Excelente, muchas gracias. Bueno, Agustín. Varias cosas, pero digamos, la que me parecen prioritarias es digo, no dejar de pensar que en la generalidad de la discusión sobre acceso a la justicia podemos construir un instrumento con la potencialidad no solo de impactar en las comunidades, sino de generar el proceso de reforma institucional sobre los procesos digo, no solo de acceso a la justicia en términos jurisdiccionales, sino de acceso a los derechos más en general. Me parece súper importante esto que no pude terminar de hablar, pero quería decirlo sobre la política pública basada en evidencia, que se plantea acá como un ecosistema de datos para poder también poner en común, y esto que decían recién los compañeros, de tener como un sistema de redes de trabajo para poder trabajar sobre cuáles son esas necesidades jurídicas para tener esta ida y vuelta sobre cómo eso tiene o no un impacto institucional en sentido amplio, no solamente en el Poder Judicial, sino en las diferentes estructuras. Me parece que ahí hay un punto central y me parece que ahí la propuesta, el documento anexo sobre el ecosistema de datos, me parece que quería destacarlo y me parece que es fundamental. Bueno, muchísimas gracias.
me toca tomarme a mí el último minuto para cerrar. Creo que hay tres cuestiones que aparecieron de una manera u otra en todas las intervenciones y que para mí tienen mucha potencia. La primera es esa necesidad de desmonopolizar, ¿no? Ese consenso por la democratización del derecho como una búsqueda sobre la que este convenio a la que este convenio debería contribuir. La segunda, esta idea de tomarse los derechos en serio, de no pensarlos como meras promesas y pensar el modo de hacerlos carne y hacer esas justicias. Y la tercera, más concretamente vinculada al instrumento, al convenio y cómo transformarlo efectivamente en una herramienta que sea útil para las personas, que tiene que ver con esta idea de la exigibilidad, de que sea exigible y que en la práctica transforme las instituciones, transforme el modo en que se procesa la conflictividad. Y creo que en la medida de que sigamos pensando en torno a esos tres desafíos, podemos seguir contribuyendo a que esta nueva promesa de mejorar el orden normativo regional sea una promesa que sea fructífera, valiosa, útil para las comunidades y las personas. Así que, de mi parte, nada más. Muchas gracias. Creo que me toca invitarlos a participar en el próximo evento, que, si no recuerdo mal, es el 24 de octubre, Guille. El 24 de octubre nos vemos con otra moderadora, supongo, para el segundo de las discusiones que tiene que ver con las herramientas de asistencia legal. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós, gracias por participar. Todas. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias desde Panamá. Gracias, saludos, muchas gracias.